Hola chicas y chicos, vamos a comenzar un nuevo tema que es el tema del imperialismo y colonialismo, que es un fenómeno que va a, sobre todo, a actuar de una forma contundente en el siglo XIX, aunque ya existía desde la época de los descubrimientos de Colón y podríamos decir que muchos siglos atrás, pero cuando realmente se va a hacer a un nivel planetario es ya en el siglo XIX. Imperialismo y colonialismo que luego nos llevará a dos fenómenos. Uno será el del estallido de la Primera Guerra Mundial y en el siglo XX luego al tema de la descolonización. ¿Cuáles van a ser esas causas del imperialismo, del colonialismo? Pues el hecho de que los países europeos, muchos de ellos se habían debilitado en los últimos siglos debido a la pérdida de otras colonias en otras partes, veían que era una forma de fortalecerse a sí mismos, el hecho de que pudieran poseer de nuevo colonias y que era una cuestión, por tanto, de prestigio claramente. Hay colonias que se van a situar en puntos estratégicos. Si os fijáis aquí en las fotografías, aquí lo tenéis clarísimamente. Zonas de paso entre un territorio y otro territorio, en este caso entre el Mediterráneo y el Atlántico. Esta fotografía pertenece en este caso a Gibraltar, por ejemplo, o esta otra al el Canal de Panamá, a la zona del Estrecho de Panamá, que te comunica igualmente toda la zona del Mar Caribe, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, o en esta otra fotografía aérea, el canal de Suez que te está comunicando el Mediterráneo hacia el interior de la costa africana. Esto era fundamental, puesto que eran lugares de paso de materias primas, de productos minerales y por tanto eran lugares que eran necesarios eh, conquistar para ellos, evidentemente, desde su punto de vista de las potencias europeas y controlar. Otros fenómenos que también van a llevar a que exista este imperialismo, a que la población europea se marche a otras zonas, pues como en el siglo XIX ha mejorado la alimentación, los descubrimientos científicos en medicina están ayudando a que muera menos la gente o que tarde más tiempo en morir, esto va a disparar la demografía. ¿Qué va a ocurrir? Que se van a encontrar con unas explosiones de gente joven en países de Europa que van a considerar que la única solución para evitar el paro y disturbios sociales por la falta de trabajo y reivindicaciones sociales sea el mandar a estos excedentes de población a las nuevas colonias que se han conquistado. Y de esta manera se van a redirigir. Aquí tenéis fotografías donde se muestran algunas de las principales materias primas que se van a empezar a explotar en esta época. El petróleo, el carbón, las piedras preciosas, el té o el café, el oro, la plata, el caucho, por ejemplo, el bambú, que van a ser productos súper importantes, grabados en donde este excedente de población es enviado a otras partes del mundo, o fotografías de familias de aquella época, como podéis ver, el padre y la madre, con una cantidad de hijos impresionantes. Por otro lado, estamos ya en la segunda revolución industrial, ya necesitamos materias primas en mayores cantidades. Europa no tiene tantas materias primas porque prácticamente están acotadas por la cantidad de siglos de historia y de explotación de estas materias primas y se hace necesario, por tanto, producir en otros países. ¿De qué manera? Por un lado, con las materias primas que extraigo de estas colonias, las reconvierto en otra serie de productos que voy a colocar de nuevo en esas mismas colonias a las élites indígenas y a la clase media indígena. Con lo cual es un negocio absolutamente redondo. Me llevo sus materias primas, las proceso y se lo vendo muchísimo más caro a estas élites y a esas clases medias, teniendo en cuenta que muchas veces la forma de obtener estas materias primas es con la explotación de los trabajadores de las clases más bajas indígenas por sueldos miserables o incluso podríamos estar hablando de esclavitud todavía en el siglo XIX.
También otras cuestiones por las cuales los europeos se lanzan a ese imperialismo y al colonialismo, pues la idea de la religión. Aquí tenéis varias fotografías de misioneros en distintas partes del mundo y se considera que la cristiana es la auténtica religión, que la cristiana en todas sus acepciones, ya sea la católica, la anglicana, protestante, anabaptista, es la auténtica religión y que todas las demás religiones, por tanto, no es la auténtica y que es un deber, por tanto, de la raza blanca evangelizar con este cristianismo. Cristianismo que evidentemente va a servir también para de esta manera penetrar en las futuras colonias. Si a esto le sumamos la idea del darwinismo social, el darwinismo social es simplemente cuando Darwin lanza su teoría de que el hombre y la mujer descienden de simios, el darwinismo social lo que viene a preconizar es que no todos los seres humanos han evolucionado a la vez y que por tanto podemos estar encontrando en el mundo en el siglo XIX distintas razas, distintas etnias que no tienen el mismo proceso de evolución. Por tanto, si consideramos que la raza blanca, como no, según las teorías del darwinismo social, es la raza superior, es la más evolucionada, la que alberga mayor capacidad cognitiva, se ve en la obligación de tener que culturizar a las que vamos a considerar inferiores, que van a ser fundamentalmente la raza negra y la raza asiática. Cuando hablamos de culturizar, evidentemente es todo lo contrario, es aculturizar, es llevar las tradiciones, las costumbres sociales, políticas, económicas y religiosas de la raza blanca europea hacia esos otros territorios. Estas son algunas de las características. Aquí tenéis, por ejemplo, precisamente esa idea de que el hombre blanco domina. Estas dos fotografías no tienen desperdicio. Se trata de un explorador famosísimo que existió en esta época colonial, que fue el doctor Livingstone. Fijaos las fotografías que hace con chavales adolescentes como vosotros, en donde él siempre aparece como en una posición superior, se elige a alguien de raza negra que es más bajito, la idea dominante apoyándose en el fusil, con la idea, con la escopeta de que es superior a las armas de la población indígena. O aquí tenéis este otro grabado en donde varios líderes de tribus africanas están presentando respeto a los oficiales británicos de una forma muy curiosa, que es besándole los pies. En cuanto al darwinismo social, pues aquí tenéis algunas de las salvajadas que se hicieron en esa época y que, ojo, van a llegar hasta principios del siglo XX y hasta la época del nazismo. Por ejemplo, midiendo los cráneos con la idea estúpida que dependiendo del tamaño de los cráneos se tenía mayor o menor inteligencia. Aquí tenéis una fotografía de Darwin, el que lanzó la idea de la evolución humana y las caricaturas que se hicieron, las crueles caricaturas que se hicieron sobre él respecto a que el hombre y la mujer descendían del mono. Como dato curioso, aquí tenéis una estatua en bronce que no vais a encontrar en Inglaterra, porque Charles Darwin era británico, sino que la vais a encontrar en España, en Cataluña. Es un homenaje que se hizo por parte de la empresa de anís, Anís del Mono. El anís del mono es un anís que surge en este momento para que veáis hasta qué punto el darwinismo social tenía influencia, en donde se hace un homenaje, burla, caricatura a Darwin. La cara que aparece en el mono no es de un mono, sino que es de Darwin y lleva un logotipo escrito en el que aparece que considera que el anís del mono es el mejor del mundo porque la ciencia lo dijo, se refería evidentemente a Darwin. Aquí tenéis también bebidas británicas también en donde hacen exactamente igual, reírse a través de un mono, la teoría de la evolución. Para que veáis hasta dónde ha llegado el darwinismo social, esta fotografía es impresionante, puesto que se trata del año 1958, o sea, en pleno siglo XX, para que os hagáis una idea, quedaban 10 años para que yo naciera, y vemos a una mujer en Bélgica, en los Países Bajos, que está dando de comer a un niño de raza negra. Veis que el niño está en un cercado. Esto es porque en pleno siglo XX todavía no existían en Europa, producto de este darwinismo social, de ese imperialismo y de ese colonialismo, zoológicos humanos, donde se apresaba literalmente a familias enteras de África, de la Amazonía o de Asia
y se las plantaba en un zoológico conviviendo con animales y supuestamente con sus mismas costumbres y con cabañas. Aquí tenéis varias fotografías de la época, en este caso es una tribu amazónica en un zoológico en París. Cuestiones absolutamente aberrantes o carteles de espectáculos circenses donde se compara a un gorila con una persona de etnia, de raza negra y carteles de la época hablando de esos zoológicos humanos. O por ejemplo, aquí tenéis, en este caso se trata de un explorador español que está en una tribu de pigmeos. Y como veis, ¿no? La idea del marido, la mujer y el niño, y la idea de la superioridad del hombre blanco por encima de ellos. Aquí tenéis en un mapa claramente cuáles van a ser ese colonialismo y ese imperialismo a lo largo del siglo XIX. Si os dais cuenta, lo que destaca fundamentalmente es el imperialismo británico en todo lo que es Canadá y este eje que va de norte a sur desde el Cairo hacia el Cabo, y luego toda la zona de la India, que va a ser la joya de la corona británica, al igual que toda la zona de Australia, toda la zona de Indonesia, Nueva Zelanda, eh, etcétera. ¿Qué formas de colonialismo se van a producir? Ahora lo comentaré. Antes de ello, también deciros que el otro gran colonizador fue Francia, como veis en color verde, todo lo que domina en África, fundamentalmente la zona del Sáhara. Francia quiso dominar de oeste a este África, con lo cual, si os dais cuenta, si cruzáis imaginariamente dos líneas, la británica de norte a sur y la francesa de oeste a este, va a haber un punto en esta zona que van a chocar clarísimamente, que es la zona del lago Chad-Fachoda, donde habrá una guerra entre Francia e Inglaterra y en la que saldrá ganadora finalmente Gran Bretaña. Si os dais cuenta de las posesiones españolas van a ser mínimas. Aparte de Ceuta y Melilla, la zona de Guinea Ecuatorial fundamentalmente. España no va a tener un papel protagonista en absoluto en este imperialismo y colonialismo. Toda la zona de, repito, Guinea Ecuatorial, perdón, en la zona del Sáhara Occidental y la zona de Ceuta y de Melilla. Va a ser comparado con otros territorios como el inglés o como el francés, no tienen absolutamente nada que hacer. Las formas de colonialismo, pues la forma de colonizar son distintas. Una de ellas son las concesiones. Las concesiones es que cuando un país es muy difícil de penetrar, es un país en el que probablemente va a haber conflictos con la población indígena y se va a tener que llegar a una guerra y no se quiere llegar a una guerra, se opta por acuerdos comerciales, en intercambios de productos. Y lo que se hace es establecer puertos para realizar esos intercambios de materias primas, de productos de forma pacífica y no tener que llegar a penetrar en el territorio. Por ejemplo, todo lo que son las colonizaciones fenicias y griegas hace miles de años en España, que es a lo que pertenece este, este mapa que tenéis aquí. De hecho, esta fotografía pertenece a la ciudad griega de Ampurias, en Cataluña, en la Costa Brava, que fue precisamente unas concesiones colonialistas. Por otro lado, tenemos los protectorados. Los protectorados fundamentalmente van a ser en Marruecos, en India y en el África Central y en Egipto. Lo que se hace es que ha habido una ocupación y en esta situación lo que se hace es que la política interior la van a controlar la propia población indígena, o sea, sus propios destinos a nivel solo interior, y todo lo que sea la política exterior, las relaciones externas con otros países, o con la metrópoli. La metrópoli es la capital del país que les ha invadido. Eso va a correr a cargo del país invasor, del país colonizador. Para ello se van a necesitar de un ejército colonial extranjero, un ejército indígena que sea fiel a ese ejército colonial y la inmensa mayoría de los recursos van a ir a parar a la metrópoli que les ha invadido. Por la forma de ocupar el territorio, pues pueden ser colonias de posición, puntos estratégicos como hemos visto antes, por poblamiento, pues simplemente enviar los grandes excedentes de población, como va a pasar a los ingleses en Canadá y en Australia, por ejemplo. De explotación, que es donde hay un ejército muy poderoso y lo que se hace es explotar al máximo las materias primas de esa colonia hasta dejarla por completo agotadas y que van a llevar muchas veces a guerras con los países invasores.
Y por último, los mandatos. Esto lo va a crear la Sociedad de Naciones, que es el futuro, las futuras Naciones Unidas, a partir de la Primera Guerra Mundial. Y lo que hace es controlar a las colonias de las potencias que se han ganado en la Primera Guerra Mundial. O sea, se va a controlar a las colonias de Alemania fundamentalmente, y de Austria y de Italia.